Jóvenes estudiantes, muy buenos días y bienvenidos al curso Historia del Perú. Y les saluda el docente Ronaldo Cotera. Muy bien, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es una cultura muy interesante, que es la cultura chachapoyas. Hay que señalar que la cultura chachapoyas es una cultura del antiguo Perú, es una cultura arqueológica que se va a desarrollar principalmente en lo que viene a ser el departamento peruano de Amazonas, a finales del Horizonte Medio y durante todo el periodo del Intermedio Tardío. Entonces vamos a ir conociendo que, sin lugar a dudas, la cultura chachapoyas ha dejado un número importante de grandes monumentos de piedra, como lo que conocemos, por ejemplo, y lo que vamos a ir viendo, como la Yacta de Coalep, el Gran Pajetán, edificaciones funerarias, sarcófagos, mausoleos, como los de la Laguna de los Cóndores y otros lugares de difícil acceso. Esta cultura básicamente fue un conjunto de desarrollo de comunidades autónomas. Muy bien, vamos a iniciar señalando lo que viene a ser que la cultura chachapoya estaba localizada en los bosques septentrionales de los Andes peruanos, en el margen derecha del río Marañón. El centro principal de su civilización estuvo en el valle del río Utcubamba, ¿no? Y posiblemente se extendieron hacia el sur hasta llegar al río Abiseo. Hay que señalar que la cultura chachapoya estuvo afluente, ¿no?, del Huallaga. Es allí donde se encuentra, pues, una de sus ciudadelas más resaltantes de lo que vendría a ser, que es el Gran Pajetán. De acuerdo con el cronista el Inca Garcilaso de la Vega, su territorio era bastante amplio, ya que en sus escritos va a dejar reflejado que le pudiéramos llamar reino porque tenía pues más de 50 leguas de largo por 20 ancho, ¿no? Entonces, sin que este pues entra hasta Moyobamba, que son 30 leguas de largo. Tomando como referencia las divisiones administrativas actuales, su territorio va a abarcar unos 300 kilómetros sobre los departamentos de San Martín y Amazonas, ¿no? Entonces, esos van a ser principalmente los lugares donde se va a desarrollar. Hablemos ahora de lo que viene a ser el descubrimiento de la cultura chachapoyas. Sin lugar a duda, la cultura chachapoyas nos ha dejado grandes descubrimientos, pero en realidad no existe un descubridor concreto de la cultura chachapoyas, ya que se tiene constancia de su existencia desde los inicios de la conquista española. En cambio, sí existen descubridores de algunas de sus fortalezas y ciudades. Así, por ejemplo, tenemos el caso de la fortaleza de Cuelap, que va a ser descubierta por Juan Crisóstomo Nieto y quien la denominó la Torre de Babel peruana debido a la altura. Y ahí vemos, por ejemplo, lo que viene a ser la Casa Redonda de Cualep, una de las arquitecturas donde se va a desarrollar. Ahora, hay que tomarnos un poco en lo que viene a ser los relatos de los cronistas, porque aquí hay que señalar que va a tener un importante desarrollo debido a que los cronistas van a, pues, van a dar conocimientos, ya que muchos de estos cronistas, sobre todo los españoles, los que dejaron, pues, por escrito referencias sobre la cultura chachapoyas. Entre ellos se van a encontrar lo que conoce, al cronista Pedro Cieza de León, Sarmiento de Gamboa, Acosta o el Inca Garcilaso de la Vega. Todos estos cronistas dejaron breves descripciones sobre diversos aspectos de los chachapoyas. Por ejemplo, un aspecto que casi todos destacaron fue la belleza de sus mujeres, la tonalidad blanca de su piel o su feroz resistencia frente a los incas. Pedro César de León
dejó escrito sobre los chachapoyas, que son estos indios naturales de Chachapoyas, los más blancos y agraciados de todos cuantos yo he visto en las Indias que he andado. Y sus mujeres fueron tan hermosas que por solo su gentileza, muchas de ellas merecieron ser de los incas y ser llevadas a los templos del sol. Es lo que relata justamente Pedro Cieza de León en uno de sus relatos. Ahora, hay que señalar que agregando a eso, el propio Cieza dejó referencias sobre lo que era, por ejemplo, la vestimenta de los chachapoyas y sobre su dios principal. Sus palabras fueron: dice, van vestidos con ropas de lana y tienen grandes rebaños de ovejas que adoraban pues serpientes y tienen al cóndor como su dios principal. Entonces, esos son algunos de los relatos que de alguna u otra forma nos ayudan a comprender de lo que viene a ser justamente lo que viene a ser pues justamente el desarrollo de esta cultura. Ahora, respecto a lo que viene a ser la organización política social, debemos mencionar lo siguiente. La cultura chachapoyas estaba compuesto por pequeños señoríos políticamente independientes. Hay que señalar que cada uno de estos señoríos estaba pues gobernado por la clase sacerdotal, ¿no? Con un curaca al frente de esta misma. El nexo de unión entre señoríos era básicamente la comunión que compartían, además de la religión. Igualmente también pues colaboraban militarmente, es decir, había un apoyo mutuo debido como señalábamos inicialmente, eran pues estos una cultura donde va a predominar la autonomía, pero pese a eso había pues una colaboración, ¿no? Por parte de estos señoríos. Algunos autores, como por ejemplo es el caso de Waldemar Espinosa, afirman que además de por los sacerdotes, cada unidad contaba con un consejo de ancianos. Dicen que en tiempos de guerra, el consejo elegía a un capital al que todos los habitantes del Ayllu debían obedecer. Entonces, de alguna u otra forma, que justamente pues van a adoptar este tipo de liderazgo o este tipo de organización. La cultura chachapoya, propiamente dicha, pues posiblemente tuvo sus inicios en el siglo XVIII y debió alcanzar a su fase de florecimiento, no, perdón, siglo VIII y debió alcanzar su fase de florecimiento a partir del siglo IX, que se va a prolongar hasta la llegada de los españoles al Perú, aunque hacia 1470 su independencia política va a quedar afectada por la conquista incaica. Muy bien, continuamos. Ahora hablemos de lo que viene a ser la arquitectura. Hay que señalar que la arquitectura fue la actividad más distintiva de la cultura chachapoyas, debido a que sus construcciones se realizaban con piedras frisadas y decoradas con diseños geométricos o también conocido como figuras de serpientes. Los chachapoyas van a construir sus ciudades denominadas yactas en lugares situados a una altura considerable, ¿no? Tanto las viviendas como los monumentos tenían una forma circular, ¿no? Es lo que se puede apreciar en los restos que están encontrados. Entonces, vamos a ver que, y como se ha señalado, sus paredes estaban pues decoradas con figuras. Lo más habitual era que los edificios se erigiesen, pues, o que estuviesen levantados sobre plataformas situadas en pendientes. Para acceder, se usaban, pues, rampas inclinadas o escaleras. Entre sus centros arquitectónicos destacan justamente lo que viene a ser la fortaleza del Cuelap y el Gran Pajetán, donde se pueden contemplar restos de sus edificaciones más características. Ahí vemos en imagen
lo que viene a ser la fortaleza del Cuelap, Luya, en Amazonas, ¿no? Que está pues una fotografía de la actualidad. Ahora, hablemos sobre las ruinas del Cuelap, que es una de las fortalezas más interesantes. Este asentamiento estaba rodeado por unos altos muros defensivos contra que básicamente tenían pues una longitud de 600 metros. Se encontraba situada al borde de un precipicio en los Andes amazónicos. Ahora, la ciudad contaba solo con tres accesos y tenía un complejo sistema de caminos y de canales para drenar las aguas. En su interior albergaba unos 500 construcciones, la mayoría de ellos, o la mayoría de estas construcciones, de forma circular, es lo que se ha podido apreciar en esta cultura, ¿no? Ahora, las estructuras más importantes eran, por ejemplo, lo que se conoce como el torreón, ¿no? Con 7 metros de altura y con funciones básicamente defensivas. Y aquí vemos lo que viene a ser el torreón, ¿no? También está lo que viene a ser un observatorio astronómico con forma de cono invertido y de 5 metros de alto, que básicamente servía para la astronomía. Y el castillo, ¿no? Un edificio rectangular que estaba compuesto por tres plataformas y que servía como residencia a la élite gobernante. Eso entonces es lo que corresponde al Colab. Respecto al Gran Pajitán, hay que señalar lo siguiente. Hay que mencionar que esta fortaleza fue construida cerca del río Abiseo, en la selva de la región de San Martín. Aquí vamos a observar que las paredes se edificaron o de la edificación fueron adornadas con frisos con motivos religiosos. Es decir, se trataba de figuras antropomorfas, ¿no? Como el caso de aves con alas extendidas y cabezas clavadas. Eso es lo que podemos observar, lo que por ejemplo vemos en las ruinas del Gran Pajetán. Ahora, el complejo arqueológico del Gran Pajetán está compuesta por unas 20 estructuras, entre las que se encuentran tres edificios con un diámetro de lo que viene a ser de 15 metros, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver principalmente. Ahora, hablando de lo que viene a ser la religión, la información sobre la creencia y dioses de los chachapoyas es bastante escasa, aunque se piensa que sus principales divinidades fueron la serpiente, el jaguar y el cóndor. En cambio, sí se sabe a ciencia cierta que practicaban el culto a los muertos. En sus rituales funerarios, los chachapoyas envolvían los restos de los difuntos en telas, ¿no? Donde los entierros se realizaban pues en sitios aislados o en precipicios montañosos, en dos clases diferentes de cementerios, lo que se conoce como los sarcófagos y los mausoleos. En primera instancia vamos a ver lo que vienen a ser los sarcófagos. Hay que señalar que los sarcófagos, denominados purumanchos, fueron la evolución del simple fardo funerario. Estas tumbas de forma humana se elaboraron con arcilla, palos y piedra y en el interior se dejaba un espacio para colocar el cuerpo en cuclillas y envuelto en telas. Generalmente estos sarcófagos tenían o contenían también ofrendas de cerámica, calabazas y textiles. En una zona superior se suponía pues una cabeza falsa de mentón prominente, cara aplanada y con una enorme nariz. Ahora, se han encontrado entierros en los enterramientos de este tipo, como el Chipuri, el Guan, el Ucaso, el Caraja o el Pechu, ¿no? Ahora, respecto a lo que viene a ser el mausoleo o tumbas colectivas. En este tipo de formas de entierro, también llamados chulpa o pucuyo, tenían forma cuadrangular y estaban formados por tres niveles de nichos
En ellos se depositaban básicamente los cuerpos junto a ofrendas como plumas, objetos de cerámica, collares o instrumentos musicales. Tanto en el interior como en el exterior del mausoleo se pintaban cruces rectangulares y formas similares a la letra T, siempre de color rojo, ¿no? Algunos de los mausoleos más destacados son el de Rebash, Usator y sobre todo la Laguna de los Condores. Ahora, en el año 2003, el investigador Álvaro Rocha descubrió el complejo funerario de Cholón, ¿no? Que en el camino pues al Gran Vilaya, ¿no? Este complejo aparecieron mausoleos semicirculares con una altura de casi 10 metros, ¿no? Las estructuras estaban adornadas con frisos, y ahí vemos, por ejemplo, ¿no? Lo que viene a ser pues el complejo, la chulpa en complejo funerario de Siliustani y las tumbas del Rebash. Respecto a su cerámica, hay que mencionar que la cultura chichapoya no destacó por su trabajo en la cerámica. En lo general, sus piezas pues eran bastante simples, sobre todo si se comparan con sus creaciones textiles. Casi toda la cerámica que se ha encontrado era de tipo utilitario, es decir, para su uso común, y estaba elaborada con la técnica de rollo o simplemente formado por la masa de arcilla con las manos. Por otra parte, las piezas se adornaban mediante el estampado, el punteado, la aplicación y la técnica incisa, ¿no? Donde las piezas más habituales eran ollas de base plana con asas, los vasos globulares y las vasijas con cuerpo oval. Respecto a la textilería, hay que señalar que la cultura de Chichapoya fue una de las más notables de la época, sobre todo en cuanto al avance de los tejidos. Ahora, los arqueólogos han encontrado piezas en las tumbas o en los yacimientos que demostrarían van a demostrar el dominio técnico, ¿no? En este pueblo a la hora de trabajar las telas, sobre todo las elaboradas con algodón. En la Laguna de los Condores, por ejemplo, se han encontrado piezas que no solo prueban lo avanzado de sus manufacturas, sino también el uso de una iconografía muy original en sus diseños. Esta habilidad ya fue reconocida en su época, ya que Pedro César de León dejó escrito que los habitantes de la cultura chachapoyas hacían rica y preciada ropa para los ingas, ¿no? Y hoy en día la hacen pues muy prima y tapicería tan fina y vistosa que es de tener mucho por sí primor. Ahora, respecto a la economía, hay que señalar que la economía de la cultura chichapoya se basaba principalmente en la agricultura, como casi todas las otras culturas. Igualmente también practicaron el pastoreo, la caza y la recolección. Además destacaron lo que vienen a ser la producción de textiles. Los diferentes señoríos intercambiaban entre ellos, algo que contribuyó a solidar las redes sociales y las alianzas entre ellos. Respecto a su agricultura, la variedad de ecosistemas existentes en la región habitada por los chachapoyas va a ser aprovechada por estos para sacar pues un gran rendimiento a sus tierras de cultivo. Así, las laderas de las colinas se van a convertir pues en anchas terrazas para cultivar, mientras las zonas bajas fueron dotadas de complejos sistemas de drenaje. Los cultivos más habitables fueron justamente los de la quinoa, la kiwicha, papa, oyuco, la mashua, todos obtenidos en zonas superaban pues los 3.200 metros sobre nivel del mar. Eso, entonces, en conclusión, lo que podemos mencionar respecto a la cultura chichapoyas. Espero que les haya gustado, nos volveremos a reencontrar en la siguiente clase.